Los Evangelios, los escritos que relatan la vida, obra y mensaje de Jesús. La piedra fundacional de la religión con más adeptos alrededor del mundo. Un legado recogido y difundido por 4 de los 12 apóstoles. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Lo que nos narran los evangelios no coincide siempre. Si existieron otros evangelios, ¿qué misterio los mantuvo ocultos? ¿Quiénes los escribieron y por qué no formaron parte de la Biblia? Los textos gnósticos, la mayoría se queman o son enterrados. La religión que se impone de arriba hacia abajo sobre todos. ¿Por qué estos evangelios estuvieron ocultos? Una de las palabras típicas en los rollos de los muertos es la palabra en hebreo raz, que son secretos. ¿Podrían perjudicar o cambiar la historia de la religión si se revelasen? Fueron encontrados en el siglo XX. Y si no fueron las cosas como las estás leyendo, abre tu mirada. Ahí ha estado. Textos como el de Judas, Tomás, Felipe y María Magdalena forman parte de algunos de los evangelios prohibidos hallados en los últimos tiempos. ¿Qué misterio guardaba el evangelio de María Magdalena que fue oculto durante casi toda la existencia del cristianismo? A la única que reconocía a Jesús como su par, su igual, como maestro espiritual, era una mujer llamada María Magdalena. ¿Qué principios básicos del cristianismo cuestionan fuertemente el evangelio de Tomás? Las mujeres no pueden entrar ni recibir ni entender el reino de Dios hasta que no se vuelven hombres. ¿Qué secreto descubre el evangelio escrito por Judas Iscariote? Aquí tratan de poner a Judas no como el gran traidor. Jesús le pide a Judas que lo entregue. La historia de un secreto que tiene casi 2 milenios. ¿Son acaso el escándalo de censura más grande de la historia? ¿En qué y cuánto se hubieran modificado las creencias judeocristianas si estos textos hubieran formado parte de la Biblia? Los Evangelios prohibidos. La Biblia contiene 1189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palabras y unas 3.566.480 letras. No admite ni una más ni una menos. Evangelio significa buena noticia, un anuncio que tiene un contenido positivo. Eso significa evangelio. La palabra canon en griego significa regla. O sea, es un texto que es reglado en el que reconocemos que la Iglesia identifica en él una determinada realidad. Es una regla, es una legislación, es un reconocimiento de la validez de esos textos. Los 4 evangelios canónicos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La pregunta es, ¿hasta dónde estos materiales tienen realmente una base histórica? ¿Que realmente tengan como origen el Jesús histórico? ¿Cuáles fueron los textos que quedaron excluidos del libro sagrado? Tenemos el Evangelio de Felipe, tenemos el Evangelio de Judas, tenemos materiales referentes a María Magdalena. ¿De qué época datan estos textos y a qué se lo denomina como evangelio apócrifo? Los evangelios apócrifos tienen en común que datan de una época tardía, es decir, de entre el siglo II y el siglo V después de Cristo, cuando ya ninguno de los apóstoles vivía, ni tampoco de sus primeros discípulos. La mayoría de los evangelios apócrifos son de procedencia gnóstica y reflejan una postura totalmente antijudía, en razón de que el judaísmo postula un Dios creador de un mundo material y el gnosticismo postula un mundo material malvado y un Dios que está interesado solamente en el mundo espiritual. Entonces, algo que es común a todos los apócrifos es un Jesús que es como un holograma, es una proyección aparente, pero nunca es realmente humano. En el gnosticismo cristiano, que de alguna manera recuerda mucho el descubrimiento de los rollos, y en este caso reflejan lo que llamamos una literatura que se originó en el gnosticismo cristiano, que para esos años ya es considerado
por el mainstream, por la corriente central del cristianismo como una herejía. Y por eso, en este caso, los libros que habían disfrutado de prestigio dentro de estos círculos fueron escondidos y no destruidos. Y con eso nos permitió recuperar no solamente una literatura perdida, sino una literatura que en algunos casos tenía también raíces judías. De ahí que los evangelios apócrifos, en primer lugar, no sean evangelios, porque no se identifican con los evangelios del primer siglo en cuanto a dar una buena noticia de que el Mesías ha llegado, muerto y resucitado, sino que, por lo general, son de un carácter docetista. Es una palabra que deriva del griego docere, que quiere decir apariencia. Para los gnósticos cristianos de los evangelios apócrifos, Jesús aparecía como humano, pero no era verdaderamente humano, porque siendo un espíritu muy elevado no podría realmente haberse rebajado a convertirse en materia. Una vez que el cristianismo se volvió religión oficial del imperio y que los obispos cristianos declararon heréticos ciertos textos y penalizaron su posesión, se desató un proceso de persecución muy intenso contra todos los evangelistas gnósticos, contra todos los gnósticos valentinianos, y la posesión de textos evangélicos fue considerado delito grave. ¿Fueron silenciados los evangelios por una lucha de poder en el seno del cristianismo? En 1947, unos pastores beduinos encontraron cerca de 800 fragmentos de manuscritos del Mar Muerto que datan de unos 2000 años en unas cuevas en el desierto de Judea. ¿Qué misteriosos secretos develan los rollos encontrados? Los rollos del Mar Muerto son manuscritos judíos antiguos, hallados entre 1946, 47 y 1956, y son documentos, la mayoría de ellos escritos en cuero de animal y una minoría, un 20% en papiro, la mayoría escritos en hebreo y hay también una minoría en arameo y en griego. En los primeros siglos del cristianismo se desarrolló un silencioso combate. Los gnósticos, que deseaban una relación directa con Dios y que tenían sus propios evangelios, se enfrentaron con una creciente jerarquía de cristianos ortodoxos que solo aceptaban 4 evangelios. Los gnósticos fueron vencidos, pero el descubrimiento de sus evangelios podría darles la palabra nuevamente. Una de las miradas más revolucionarias parece haber sido la de Tomás. Hay un escrito que algunos han llamado el Quinto Evangelio y es el Evangelio de Tomás. En realidad lo conocemos por la traducción copta que fue hallada en la región de Egipto, en donde, por cierto, muchos de los gnósticos cristianos se fueron a vivir. Hay una biblioteca descubierta cerca de las cataratas del Nilo que se llama Nag Hammadi, y ahí se ha encontrado una cantidad maravillosa de textos antiguos, pero muchos de ellos precisamente de corte gnóstico. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás duda de la resurrección tanto en los textos apócrifos como en los textos canónicos. Es muy peculiar, porque el Evangelio de Tomás no habla de quién era Jesús, ni que nació de una virgen, no menciona a María, ni a su papá, ni a sus hermanos, ni la vida de Jesús, ni cómo murió. Solo habla de los dichos de Jesús. Es una colección de 117 dichos de Jesús. La gran parte de los dichos de Jesús no aparecen en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Y habla de un Jesús muy místico, muy espiritual, donde el reino de los cielos está dentro de cada persona. Y donde si tú desarrollas el reino de los cielos a través del amor, el altruismo, no juzgar, perdonar, etcétera, el reino de los cielos crece dentro de ti. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Hay quienes dicen
que si se hubiera dejado dentro de la Biblia, sería un contraargumento del cristianismo institucionalizado, que, por ejemplo, un texto de Lucas donde Jesús dice, el reino de los cielos está, y en griego pusieron mesos ustedes. Mesos puede ser traducido dentro o entre. Y Tomás va a decir que Jesús dijo, dentro de ustedes. El reino de los cielos está dentro de cada quien. ¿Cuál sería el cambio fundamental que podría provocar la traducción según el texto de Tomás? No habría iglesia. La misma iglesia significa grupo, significa personas convocadas, congregadas. Porque puede ser igualmente traducido como Tomás traduce, el reino de los cielos está dentro de cada quien. Para el gnosticismo, la experiencia religiosa más bien es una experiencia inmediata que no requiere de la mediación del sacerdote o del obispo. Nosotros tenemos mediaciones para aprender, tenemos mediaciones para relacionarnos con los demás, tenemos mediaciones en el lenguaje, tenemos mediaciones en los modos de comportarnos con los demás. Prescindir de mediaciones es una pretensión que realmente no corresponde a la práctica y a la experiencia humana natural. En este sentido, una mediación social y una mediación institucional es imprescindible, no solo en el ámbito de la fe, sino prácticamente en cualquier ámbito de la vida cultural. Y esto representaba un desafío y una amenaza política muy seria para los obispos cristianos, puesto que su papel como mediadores entre el hombre y el cielo, o entre el hombre y Dios, pues quedaba puesto en entredicho. La salvación a través del conocimiento interior es uno de los principios gnósticos. Dijo Jesús, el que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre, y cuando encuentre se estremecerá, y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Pero además el Evangelio de Tomás predica otro modo de relacionarse con Dios y con la muerte. Lo que el Evangelio de Tomás nos invita a entender es que nosotros no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones. Los gnósticos dicen, en la medida en que aprendamos a tomar distancia y a dejar de pensar y de creer que somos nuestros pensamientos y nuestras emociones, podemos concentrar nuestra atención en quien observa esos pensamientos y esas emociones. Y paulatinamente nos vamos identificando con el observador, no con este ruido mental de estas emociones. Y es ahí donde reside el secreto de la inmortalidad para ellos. Dijo Jesús, mira, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino del cielo. Tomás no solo quería un mundo sin instituciones, sino también sin mujeres, según afirman algunos expertos. El Evangelio de Tomás no tiene un mensaje central porque parece solamente un mosaico de dichos atribuidos a Jesús. Sin embargo, sí tenemos ya un caso muy curioso. Se le dice a María Magdalena, por cierto, que ella va a tener que convertirse en hombre porque las mujeres no pueden entrar ni recibir ni entender el reino de Dios hasta que no se vuelven hombres.